Hola, qué gusto que estés aquí una vez más en este podcast llamado La Mesa está servida. Qué bueno que estés aquí el día de hoy, que estés escuchando este mensaje. Sé que Dios va a hablar a tu vida y quiero pedirte o invitarte a que te suscribas a este canal porque además de La Mesa está servida tenemos otros contenidos. Entonces, si estás suscrito y activas la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que haya un nuevo contenido para que puedas disfrutar y puedas seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy tengo un tema que me gusta bastante porque vamos a estar hablando acerca de cosas a las que nos enfrentamos día a día, retos a los que nos enfrentamos día a día. Y yo sé que de pronto te puedes identificar conmigo en que hay veces que estás haciendo una oración a Dios, estás pidiendo a Dios por algo y a lo mejor eso que le estás pidiendo no se está dando en el tiempo en el que crees que necesitas recibir eso. Y cuando pasa esto, pueden venir cierto tipo de preguntas a tu mente. Una pregunta puede ser, ¿será que no es la voluntad de Dios que yo tenga esto por lo que estoy pidiendo? La otra pregunta puede ser, ¿será que no estoy orando como se debe? O la otra pregunta puede ser, ¿será que me falta fe? Y sobre esta pregunta es que quiero enfocar el día de hoy el mensaje o la enseñanza que quiero compartir contigo el día de hoy. ¿Qué pasa en aquellos momentos en los que oramos y creemos que nos falta fe? Creemos que de pronto estamos orando de la forma correcta, en el tiempo correcto, pero con una cantidad de fe incorrecta y que por eso a lo mejor es que no se nos están dando las cosas. Bueno, déjame decirte que no eres la única persona que ha pensado así en la Biblia. De hecho, hay un momento en el que los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, Señor, ¿cómo hacemos para aumentar nuestra fe? Por favor, danos más fe. Y esto lo podemos leer en Lucas capítulo 17, versículo 5, que dice así. Leo en la versión Dios habla hoy. Dice, los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe. El Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Entonces, aquí viene esta pregunta, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Mi nombre es Andrés de la Hoz y si estás listo, la mesa está servida. Y sé que a veces hemos sentido que de pronto no tenemos la cantidad de fe suficiente y por eso hacemos preguntas o pedimos al Señor cosas como las que pidieron los discípulos. Señor, danos más fe, porque creemos que tenemos o una cantidad limitada de fe o a lo mejor se nos acabó la fe. Pero la Biblia de Dios nos dice que Dios nos ha entregado a todos una medida de fe. Y de hecho eso lo podemos leer en Romanos capítulo 12 versículo 3 y leo en la nueva versión internacional que dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Aquí viene la parte interesante, según la medida de fe que Dios le haya dado. Quiere decir que Dios a todos nos ha dado fe, a todos nos ha dado la capacidad de creer y de desarrollar esa fe. Pero la diferencia es qué estamos haciendo con la fe que hemos recibido, porque vemos como si unas personas tienen más fe que nosotros, si Dios a todos nos dio una medida de fe. Y quiero poner un ejemplo en tu mente. Y es el ejemplo de dos personas, uno que se la pasa en su casa, ese muy probablemente sería yo, y otro que regularmente todos los días está yendo al gimnasio a entrenar.
Las dos personas tienen la misma cantidad de músculos en su cuerpo, tienen la misma cantidad de huesos. Bueno, yo tengo un huesito como extra por aquí, pero todos tienen la misma cantidad de huesos, todos tienen la misma cantidad de músculos. La diferencia es qué están haciendo con esos músculos, porque seguramente la persona que es sedentaria, si algún día se enfrenta a tener que levantar 100 kilogramos, no sé, en peso muerto, no va a poder hacerlo porque sus músculos no están entrenados para eso. Del otro lado, la persona que constantemente va al gimnasio, que le dedica horas a entrenar y no solamente entrena, sino que también se suplementa, también lleva una dieta acorde al entrenamiento que está haciendo, esa persona ha fortalecido sus músculos, los mismos músculos que tiene en común con la otra persona, solo que la diferencia es que los ha fortalecido, y en ese fortalecimiento de sus músculos, cuando venga una situación en la que tenga que levantar 100 kilogramos en peso muerto, seguramente lo va a poder hacer porque ha estado entrenando para eso. De la misma forma, Dios a nosotros nos ha entregado una medida de fe. A ti, en ti puso fe, en mí puso fe, en nosotros puso la capacidad de creer. La diferencia es qué estás haciendo con esa medida de fe que se te ha entregado. ¿Estás entrenando tu fe? ¿O estás cayendo en el sedentarismo espiritual y estás dejando a un lado el entrenamiento de tu fe? Y hay algo en lo que he estado pensando últimamente, de pronto esta mañana, minutos antes de empezar a grabar este podcast, y es: ¿por qué a Abraham se le da el título de padre de la fe? Porque se le ha dado este reconocimiento a él. ¿Será que Dios derramó sobre Abraham de una forma desmesurada una cantidad de fe que no nos fue entregada a nosotros? Y la verdad es que no creo que sea así, sino que más bien Abraham ejercitó su fe en diferentes situaciones en las que su fe fue puesta a prueba. Y esto lo podemos ver en Hebreos, más puntualmente en el capítulo 11, donde se nos habla de Abraham. Y quiero que empecemos leyendo el versículo 8. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y estoy seguro que todos hemos recibido promesas de Dios, que todos hemos recibido algún llamado que Dios nos ha dicho: mira, voy a hacer esto contigo, quiero hacer esto contigo. Pero aquí vemos que Abraham recibió un llamado y Abraham recibió una promesa: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un lugar el cual voy a darte a ti y vas a prosperar en ese lugar. Y Abraham decidió hacerle caso a Dios, decidió hacerle caso y escuchar la voz de Dios. Pero me parece muy interesante esto que dice al final de este versículo 8 de Hebreos 11, que dice: y salió sin saber a dónde iba. Y yo me pongo a preguntar, ¿será que nosotros seríamos capaces de obedecer a un llamado de Dios en el que nos diga: mira, simplemente sal, que yo te voy a llevar a un lugar, pero nosotros no saber cuál es ese destino? Yo creo que sería para nosotros muy difícil obedecer a Dios si Él nos diera una instrucción tal como esta: sal del lugar en el que estás, que yo te voy a llevar, pero sin saber puntualmente hacia dónde vamos a ir. Seguramente le diríamos a Dios: Señor, pero dame una pista más, muéstrame un poco más acerca de qué es lo que tienes para mí, porque no nos gusta la incertidumbre, no nos gusta el no tener control, no nos gusta el no saber, y ahí es donde entra la fe. Abraham tuvo fe para escuchar una instrucción de Dios: sal de tu tierra y de tu parentela, y él hacerlo sin siquiera saber cuál era el destino y cuál era esa tierra a la cual Dios lo iba a llevar. Entonces nosotros podemos ejercitar nuestra fe
al confiar plenamente en Dios, aun cuando las instrucciones no son claras ni precisas. Pero a veces nos enfrentamos a situaciones en las que de pronto no tenemos claro cuál es el norte, cuál es el rumbo que debemos tomar, y le preguntamos a Dios: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y lo único que Dios nos dice es: confía, ten fe, está tranquilo, descansa en mí. ¿Y cuánto nos cuesta hacer esto? Porque nosotros sentimos que debemos hacer algo, que debemos accionar para poder salir de una situación o para poder tener claridad de hacia dónde se dirige nuestra vida. Pero Abraham simplemente confió en Dios sin saber hacia dónde era el lugar que Dios lo iba a llevar. Si seguimos leyendo, Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice: por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Y esto es bien interesante porque aquí nos habla de que Sara consideró que aquel que le había hecho la promesa a su marido, a Abraham, era fiel. Y nosotros tenemos que, para ejercitar nuestra fe, tenemos que empezar a creer en la fidelidad de nuestro Dios. Y ahora quiero que pongas esta imagen en tu mente. Sara es de avanzada edad, Abraham también es de avanzada edad, pero Dios les dice: ustedes van a tener un hijo y este hijo va a ser el hijo de la promesa. Y a lo mejor ellos miraban el contexto en el que estaban y decían: ¿cómo va a ser esto posible? Y ellos tuvieron todos los argumentos lógicos para decir: Dios está loco, esto no va a pasar, mejor ni lo intentemos. Pero ellos sabían que el Dios que les había dado esa promesa era un Dios fiel. Y por eso es que ellos, a pesar de su avanzada edad, se pusieron en la tarea de buscar un hijo. Y ya ustedes saben a qué me refiero por ponerse en la tarea de buscar un hijo. Y ellos creyeron en Dios, pero dice: porque consideró fiel a aquel que les había hecho la promesa. Ellos sabían que Dios era fiel y que si Dios les había prometido eso, que ellos no sabían cómo iba a ocurrir, Dios no los iba a dejar en vergüenza, Dios no los iba a defraudar. Y ahora aquí yo me pongo a pensar qué hubiésemos hecho nosotros, porque también imaginemos esto. No sé de pronto cuántas veces tuvo que haber pasado el hecho de buscar un hijo, pero en ese momento no existían pruebas de embarazo como las existen en este momento, que pueden tener un resultado en tan solo minutos de saber si sí están embarazados o no. Seguramente pasaron meses en los que no sabían si Sara había quedado embarazada o no, pero ellos seguían creyendo en la fidelidad de aquel que les había hecho la promesa. Ahora yo te pregunto a ti: ¿será que el Dios que te ha prometido lo que te ha prometido no es un Dios fiel? La forma de ejercitar nuestra fe es creyendo que Dios es fiel, a pesar de que la situación que podamos estar viendo el día de hoy nos hable que todo es contrario a esa promesa que Dios nos hizo, a pesar de que la lógica nos pueda hacer creer que a lo mejor eso que Dios nos prometió jamás va a suceder. Nosotros debemos creer, más que en eso, debemos creer en el Dios que nosotros tenemos. Y así como lo decíamos ahorita antes, Abraham no sabía hacia dónde iba, pero decidió caminar creyéndole a Dios. De la misma forma, si creemos en que el Dios que nos prometió lo que nos prometió es un Dios fiel, nosotros demos pasos de fe. Esa es nuestra forma de ejercitar nuestra fe. Y también quiero llevarte a otro versículo que está más adelante, que es Hebreos capítulo 11, versículo 17. Y dice así: por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo. Y aquí recordemos este momento en el que ya nace Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y Sara. Y Dios le dice a Abraham: ahora quiero que me lo entregues.
Ahora quiero que los sacrifiques para mí, que me lo ofrezcas como una ofrenda a mí. Y vemos que Abraham fue obediente a Dios al punto de que tomó unos criados, tomó a su hijo, juntó la leña y se fue en un camino hacia un lugar para ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios. Y sabemos que cuando ya estaba a punto de ofrecer el sacrificio, Dios le dice: mira, Abraham, ¿sabes qué? No es necesario que lo hagas, has demostrado que confías en mí. Y es interesante esto porque vemos cómo Isaac era la materialización de esa promesa que Dios le había dado: tendrás un hijo con Sara. Y Dios le había prometido muchas cosas más a Abraham, le había dicho: tu descendencia será numerosa como las estrellas. Sin embargo, nada más tenía un hijo, y ese hijo que él tenía, Dios le dice: entrégamelo en sacrificio. Pero Abraham fue obediente a Dios en ese momento y Dios recompensó su obediencia. Dios vio la obediencia de Abraham como una prueba irrefutable de que Abraham confiaba plenamente en Dios, de que Abraham tenía la fe en que Dios iba a cumplir la promesa sin saber cómo, pero que la iba a cumplir sí o sí. Y a lo mejor Abraham nos explicaba cómo después de sacrificar a su hijo se iba a cumplir esa promesa de que su descendencia sería numerosa como las estrellas o como la arena del mar. Pero Abraham sí tenía algo claro, y es que el Dios que en su vejez le había dado ese hijo podría hacerlo nuevamente. O incluso si leemos versículos después de este versículo que acabamos de leer en Hebreos 11:17, dice que Abraham también creía que Dios podía resucitar a ese hijo que estaba a punto de ofrecer en sacrificio. Entonces la fe de Abraham estaba ahí, a pesar de que lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento era algo entre comillas ilógico para el razonamiento humano. ¿Y cuántas veces nos hemos enfrentado a cosas como que Dios nos pide algo que es ilógico frente al razonamiento humano? Pongamos un claro ejemplo: las ofrendas que damos en la iglesia. Dios nos dice: mira, dame una parte de lo que te has ganado, que con lo demás verás cómo yo te voy a prosperar, verás cómo yo te voy a bendecir. Y la lógica nos dice obviamente que si tenemos un 100% y le quitamos una parte, no hay forma que esa parte restante rinda de la misma forma que rendiría el 100. Pero es que no se trata de lógicas humanas, sino que se trata de tener fe y confianza plena en Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham, y por eso Abraham fue capaz de llevar a su hijo al punto de levantar un cuchillo para sacrificarlo para Dios. Pero Dios le dijo: mira, ¿sabes qué? Detente. Y enseguida Dios envió provisión. Abraham mira a un lado y ve un cabrito que está ahí enredado en unos arbustos, y eso es lo que ofrece como sacrificio a Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar, Abraham, o la fe de Abraham, no estuvo para que él viera milagros inmediatos, porque Abraham recibe una promesa, y esa promesa de te voy a llevar a una tierra y te la entregaré toda, esa promesa él no sabía cómo se iba a materializar, y él simplemente empezó a caminar creyendo en esa promesa aún sin saber hacia dónde iba. Después Dios le dice: te voy a dar un hijo. Y después le dice: y tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y Abraham no vio de pronto ese milagro o esa promesa materializada, esa última promesa: tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo o la arena del mar. Pero Abraham creyó, y por la fe de Abraham esa promesa se extendió a su descendencia. Y por eso el pueblo de Israel menciona siempre a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, porque a través de esa promesa que Dios le dio a Abraham es que hoy existe un pueblo que se llama Israel. Entonces, si te pones a pensarlo, la fe de Abraham no estuvo para ver milagros inmediatos, sino para que él se mantuviera creyendo a pesar de no ver esos milagros materializados. De la misma forma, la fe que Dios ha puesto en nosotros la ejercitamos no para decir: Señor, yo creo que tú me vas a dar un carro y una casa y me vas a prosperar de una forma sobrenatural, y el día de mañana con un chasquido de dedos ya está
está todo eso en la puerta de nuestra casa. Así no funciona la fe. La fe está para que nosotros permanezcamos creyendo aún a pesar de la falta de la materialización de esas promesas de Dios. Mira, a pesar de que Abraham no vio el cumplimiento de algunas promesas, él se mantuvo creyendo. Y es que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe es saber que eso que estamos esperando va a llegar, no importa cuánto nos tome esperarlo. Y también la convicción de que aquello que no se ve va a llegar a nuestra vida. Yo te pregunto, ¿qué es lo que no estás viendo el día de hoy materializado en tu vida? ¿Qué es aquello por lo que le estás pidiendo a Dios que aumente tu fe? Muy seguramente lo que Dios quiere para ti es que ejercites tu fe en medio de la espera, porque esa promesa que Dios te hizo va a llegar. Eso que Dios ha prometido a tu vida va a llegar. La diferencia está en cuál es la actitud que estamos tomando en medio de la espera. Estamos esperando con fe, creyendo que Dios es fiel, así como Sara y Abraham creyeron que aquel que les había dado la promesa era fiel para cumplirla. ¿O estamos permitiendo que llegue a nuestra vida la desesperación y la angustia por no ver de una forma inmediata o en el corto plazo materializadas esas promesas que Dios ha hecho a nuestra vida? Mi invitación para ti el día de hoy es que ejercites tu fe esperando y confiando en que eso que Dios te prometió, Él lo va a hacer. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Quisiera pedirte que compartas este video con alguien que sabes que necesita escuchar esta palabra. También que te suscribas a este canal, porque todos los miércoles está saliendo este podcast. Además, tenemos otros espacios los lunes y los miércoles en los que hacemos transmisiones en vivo. Así que si te suscribes y activas la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que hay un contenido nuevo en este canal, y así no te vas a perder de ninguno de estos contenidos y vas a poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. También te invito a que dejes un like en este video y escribas en los comentarios qué te habló Dios el día de hoy, qué fue lo que más te gustó o lo que para ti es más relevante de esta enseñanza que Dios te dio el día de hoy. Mi nombre es Andrés de la Hoz. Dios te bendiga.